Estamos en la Casa de la Juventud de Algarrobo y hoy José Marcelo presenta su libro y estamos con él. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Bueno, supongo que es una satisfacción hoy en el Día Internacional del Libro presentar un libro. Es doble satisfacción porque prácticamente vengo a mi pueblo, entonces es una satisfacción muy grande. Cuéntame, ¿de qué va este libro? Este libro es un poemario que recoge prácticamente la infancia. Entonces, coger la infancia de mi pueblo y esa infancia coincide prácticamente con la infancia de todas las personas que hayan nacido entre el año 60 y el año 70 y como os comprobará después, cuando oiga la lectura, verá que son poemas que recoge los juegos y recoge el ambiente de la escuela de aquella época e incluso, aún más todavía, tú no porque eres aún muy joven, pero toda aquella época se cantaba todo. Entonces recoge otro poema que es muy bonito, que habla de los pregones que se hacían, porque tanto venía el que vendía la cal, pregonaba, como el que vendía la leche, como vendía el mollete, todo se pregonaba. Entonces ese ambiente es el que recoge. ¿Y cómo, en qué momento se le ocurre a José Marcelo hacer un libro de estas características? Bueno, mira, hay momentos que yo, como no me etiqueto nunca en ningún registro, lo mismo tengo poemas como inéditos como La voz sonora del agua, Las visiones de Carmelo, ¿no? que este poema que quizás por estar más cerca de los niños en el colegio, me empecé con un taller y me di cuenta que era necesario escribir algo para los niños, ¿no? Porque no es la primera vez, ya he escrito, tengo cuentos publicados y entonces quise hacerlo de una manera más completa. Supongo que usted considera que ha cambiado mucho esa juventud, esa infancia. Sí ha cambiado y entonces quizás este libro se identifica a esta generación mía, ¿no? Pero por otra parte tiene un lenguaje totalmente infantil, entonces lo puede leer perfectamente un niño de 5 años que sepa leer. Y la curiosidad es que va a tener esa raíz de querer iniciarlo a la poesía y también a la par de preguntarle al abuelo o preguntarle al padre, papá, pero a estos juegos jugaba, y entonces se va a crear un diálogo entre ellos. Pues José, le felicito por este libro y le deseo muchísima suerte. Nada, muchísimas gracias a vosotros y espero que sea para vosotros y para todos un gran éxito. Seguro que así lo será. Estamos encantados de tener a José Marcelo en la presentación de su libro, a Cristóbal, ya un veterano entre nosotros, pregonero de nuestra feria hace un par de años y que viene esta tarde pues también a mostrarnos ese fantástico libro y personas de José Marcelo. Nuestro intercambio de libros para que podamos intercambiar y así pues tirarnos una temporada con nuevos libros y es una manera pues económica y fácil de poder intercambiar y tener lectura variada y bueno, y por supuesto a todos los que habéis participado en el concurso tanto de cuentos como de relatos. Muchísimas gracias por vuestra participación y a aquellos que habéis sido premiados pues la enhorabuena. Porque bueno, para nosotros pues es la verdad que enorgullece, ¿no? el que estos relatos lleven tantísimos años y que cada año pues continúe esa participación y gente de todos lugares de España, en el caso de los relatos, que así lo vamos a ver esta tarde, pues participen y estén aquí con nosotros. Así que muchas gracias y espero que disfrutéis. Yo no soy el jefe de ceremonia quien va a presentar a José Marcelo, va a ser un hombre al que también le tenemos gran aprecio y mucho cariño, como es Cristóbal, don Cristóbal Martín Rivas. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Él es licenciado en literatura, algarrobeño de pura cepa y profesor y pregonero de nuestra Semana Santa y de la Feria de Algarrobo. Para mí es un placer de nuevo estar aquí y hoy pues quizás se unen 3 elementos por el que me siento más satisfecho todavía. Hoy es el Día del Libro
Y qué mejor manera que celebrar ese día, que siempre lo he celebrado y me ha encantado desde siempre, que presentando un libro. Luego también, pues, el hecho de estar con mis paisanos, pues para mí siempre es una satisfacción. Y estar hoy con Marcelo, al que ya desde hace un tiempo conozco, y sé cómo quiere Algarrobo y cómo se dedica a esta afición profesional ya de la poesía, pues para mí es un encanto. José Marcelo, yo creo que no hay que decir mucho de él, casi todos lo conocerán bastante, pero bueno, recordar algo pues no viene mal. Como bien sabe, es algarrobeño, nació en el año 56. Desde pequeño, pues, como luego lo demuestra en estos versos que luego escucharemos de él, pues vivió, corrió y le encantó estar por todas estas calles de Algarrobo. Los primeros estudios los realizó aquí, precisamente uno de los poemas que ahora veremos, también escucharemos, presume y alardea de haber estudiado con don José Gil López. Hizo magisterio después y desde muy joven se aficionó a la poesía. Ya en el año 1981, la Universidad de Málaga le publica una breve selección de sus primeros libros de poemas, El otro ojo del tuerto. La Diputación de Málaga igualmente también le publica cuentos. Uno de ellos, el primero, Juanico, el niño momia. Luego, en el 2008, publica la trilogía Las visiones del Carmelo. En el 2009, Tardes de lluvia. Ensueños, viaje a través de la mente y de los sueños, que era de lo que trataba ese libro más que todo. Es socio de agrupaciones poéticas y literarias, tanto en Vélez como en Málaga, y luego pues participa en muchas tertulias literarias, o sea que verdaderamente está dedicado totalmente a la literatura. Hoy trabaja en el Colegio Público Vicente Alexandre Torres Hermán, donde coordina talleres de cuentos, poesía y actividades literarias. Posee también una amplia obra inédita que tenemos que escucharla también y verla algún día, en que no quede ninguna ahí fuera. Y dicho ya todo esto sobre él, voy un poco a hablar sobre este libro, el libro que ahora presento y que por lo tanto él lo trae y por primera vez aquí a su pueblo, que haría que la presentación fuese aquí en Algarrobo, y es Poemas de cal y arena, desde la cuna de mi pueblo, Algarrobo. Para mí fue una satisfacción también cuando me habló de que le leyera este libro y le hiciera el prólogo. Pues sí, fue una satisfacción porque yo creo que si nos preguntáramos alguna vez qué etapa de nuestra vida nos gustaría revivir, seguro que sin pensarlo mucho decíamos que esa primera, la infantil, la que pasamos en el primer sitio, en este caso mío, por la que pasé yo en mi pueblo, en Algarrobo, porque después has pasado por muchos sitios y ya pues 40 y tantos años en Málaga capital, pero te gustaría recordar eso. Y José Marcelo, precisamente, en un proceso de regresión nostálgica, de volver atrás, con estos poemas, hace eso. Nos redescubre el pasado y revela también a aquellos niños del pasado, se lo dice a los que están aquí y a los niños de hoy. Y además lo hace en este libro que yo leí y que le he prologado, lo hace con una sencillez, como un niño, con un lenguaje coloquial que todo el mundo entiende, con un tono alegre. Otras veces, pues a lo mejor con cierta fuerza burlona, de ironía, con alegría y con nostalgia, con esa vuelta atrás. Unos poemas evocan momentos felices y otros, pues, recuerdos tristes. Por eso quizás el título, Poema de cal y arena. Y en todos ellos anidan la gracia, el ángel, el duende de aquel niño, Marcelo, hoy ya adulto, pero aquí infantilizado con estos poemas. Él además
escribe el libro, es un libro de poesía moderna, de verso libre, que tanto Juan Ramón Jiménez como Gloria Fuerte, como Stéphane Mallarmé, pues hablan del verso libre, no como un algo inferior porque es que no saben hacer rima o no, precisamente todo lo contrario, como digno de gente con bastante inteligencia. Y Gloria Fuerte expresamente dice: escribo sin modelo, porque escribe mucho también sin esa rima a la que siempre hemos estado acostumbrados cuando leíamos poesía, eso de aba, iba, ia, la rima sonante o consonante. Pues ella dice también: escribo sin modelo a lo que salga. Escribo de memoria, de repente, escribo sobre mí, sobre la gente, escribo sobre lo que salga. Y nuestro poeta en este libro precisamente escribe a lo que le sale con las tonadillas que le gustan. Y así nos lleva a vivencias infantiles. Inicia esos recuerdos abriéndose el corazón de amor, su primer poema. Luego continúa, porque no quiero enrollarme mucho, porque quizá el prólogo sea más largo, pero aquí quizá habrá que ir recortando, ¿no? Pues entonces, en ese viaje al pasado, en un poema que se titula De niño mi pueblo era un pueblo de cánticos, nos recuerda todos aquellos momentos que llevamos casi todos en la mente. Yo por lo menos debo llevarlo bien, porque recuerdo que en el pregón también hice alusión a esos pregones, a los que él se refiere en ese poema de niño mi pueblo era un pueblo de cántico. En él Marcelo nos traslada a ese ambiente en el que curiosos tipos populares, vendedores ambulantes o reparadores a domicilio, nos encomiaban sus mercancías u oficios, aquellos con jarritos de lata para los niños de la escuela, cuando los arreglaban e iban dando esa vocecita, o aquel fresco, vivito y coleando del alba, en otro poema nos los hace recordar, o esos frases o aquellos romances que escuchábamos en aquella esquina embobados, y que luego repetíamos, compraban nuestras madres con un poquitín de dinero y recordábamos aquellos romances que nos pregonaban en la esquina de los pueblos. Y luego pasamos también al recuerdo de voces infantiles en otros muchos poemas, en sus ruedas y saltos de comba, como La niña bonita no paga dinero. Todas esas cosas están reflejadas aquí. También nos traslada a otro mundo, el mundo de la fantasía, ya no es de la realidad, sino el que nuestros abuelos narraban cuando nos contaban aquel cuento de la luna redonda en el agua de la alberca, o al abuelo con el haz de leña. Pues todo eso viene reflejado en poemas, en algunos poemas de este libro de José Marcelo. También de aquellos enamoramientos infantiles que todos teníamos, y eso lo refleja. De niño me enamoré de una rosa, que yo creo que todos, ¿quién no tenía ese enamoramiento infantil? Yo recuerdo que me fui al seminario con 10 años y ya había tenido un montón de enamoramientos, como cualquier niño, ¿verdad? Todo eso nos lo refleja y nos lo recuerda. Nos deja pasar por alto el cariño y sentimiento de los niños hacia animales. Además, me ha gustado mucho la manera con la que él se refiere siempre a los animales. Le da nombres propios. Está Missy, la hermana de Dizzy, la gata, que jugaba con Piolín, que era el canario chiquitín. Nombres como si fueran seres que eran realmente, ¿verdad?, que convivían con nosotros. Y también, en ese nostálgico camino de retrospección, de volver hacia atrás, me ha encantado también que el poeta nos mostrara la escuela de aquellos tiempos en algunos poemas. Aquellos maestros y maestras que tenían que enseñar a grupos tan diversos y con tanta escasez de medios y presididos por tantos signos políticos y religiosos, bien merecen un gesto de recuerdo. Ya Antonio Machado lo decía siempre:
os lo dijo mucho: a mis maestros guardo vivo afecto y profunda gratitud. A lo largo del poema, o de los poemas referentes a la escuela, expresa los escasos apoyos materiales, que era la tónica general en nuestros colegios, y la mayoría de los que veo aquí saben que era realidad, ¿verdad? Cualidad las escuelas, algún que otro mapa, la mesa del profesor con poca cosa, un mapa mundi, una regladura que a lo mejor se le había regalado a algún niño o algún padre, con la que podía de cuando en cuando también darte, aquel yaucha del domo, aquel moscardón o aparato de fli que se tenía también en alguna escuela, porque eran muchas las moscas que nos rodeaban, y entonces lo que hacía ese maestro era prevenirnos de ese contacto, de esas enfermedades. Y en fin, y muchísimas cosas más. Yo no quiero dejar pasar la ocasión, hablando de la escuela y hablando del maestro, con el permiso de nuestro poeta, para dar una precisa visión del maestro al que él cita en un poema. Y además me ha alegrado mucho de que esté por aquí un familiar tan querido. Hablo de un poema que se titula Yo aprendí en la escuela de Pampanito, el nombre o apodo familiar que tenía. Para mí fue y es un maestro digno de homenaje y admiración, pues en circunstancias adversas supo mantenerse y llevar su escuela lo mejor posible. Lo conocí siendo yo pequeño, aunque nunca fui alumno suyo. Vecino muy respetado y querido por mí y por todos. Con él mantuve conversaciones fructuosas en mi adolescencia, y en mis años de estudio de magisterio realicé las prácticas en su escuela. Y de los labios de este erudito profesional, de ideas progresistas en tiempos oscuros, recibí cariñosas palabras, sabias ideas, consejos pedagógicos y sensatas recomendaciones que mucho me sirvieron en mis 41 años como docente. Era, como bien dice José Marcelo en su poema, enjuto y serio, y yo añadiría algo más, el seco de Antonio Machado. Aquella alta y derecha estatura, sincera mirada fatigada y su porte de seriedad, formalidad, humanidad, invitando a la serenidad en circunstancias adversas de la vida. Recuerdo muchas imágenes positivas de su quehacer diario dentro y fuera de la escuela. Aquel pensador taciturno, siempre con ropas oscuras, sentado en la penumbra del atardecer, en los alrededores del pueblo. O esa otra imagen que también la presencié mucho, semiarrodillado en la iglesia de Santa Ana, cumpliendo con la entonces obligación del maestro de asistir a misa con los alumnos. Mi respetuoso cariño para este buen maestro. Y ya finalizo, solo me falta ya recomendar a todos los que están aquí que vivan esos primeros y tiernos años de su vida con la lectura de estos mágicos poemas que nos brinda José Marcelo. Tal vez aniden en nosotros de nuevo la inocencia, la sencillez, la autenticidad y la felicidad de la niñez. Con Marcelo os dejo para que nos lea alguno de esos poemas. Señora alcaldesa, muchísimas gracias, Rafael, por haber apostado, porque me da mucho sentimiento volver a encontrarme y estar aquí.
y gracias por ese bello prólogo y ese ánimo tan grande que tú sabes bien que me has dado, Cristóbal. Y no quiero alargarme, sino que solamente dar una breve explicación antes de comenzar a leer los poemas. Y es que el libro surgió en el momento en que estaba uno en contacto con los niños, pero me di cuenta que era necesario de volver mirar hacia atrás, de sentirme nuevamente niño y comprender que tenía que dejar algo reflejado en el pensamiento, en mi pensamiento, en el sentido de que tenía que quedar reflejado algo de mi pueblo. Entonces, por eso, y es muy acertado, como él lo ha dicho, era poema de cal y arena, tal como él lo ha expresado, porque coge tanto parte melancólica como momentos alegres, como es la vida realmente. Y también en el sentido de que tenía que tener un título larguito, en que era de la cuna de mi pueblo, Algarrobo, porque realmente, y para mí digo, bueno, quita algo de universalidad, porque todo lo que he escrito ha sido algo universal, pero para mí era querer sentirlo y que fuera algo directamente para el pueblo. Otro tema importante era que, como dice la dedicatoria, he dedicado a mi pueblo Algarrobo y al maestro, a ese maestro de mi infancia que la verdad me llenó bastante después de pensar lo que significaba. Cuando hice el prólogo, Cristóbal me dice, hombre, es que le llama Pampanito, ten cuidadito, y tú describes las cosas como está. Fue así. Entonces tuve que explicarle que al hablar de Pampanito lo hacía con un sentido muy cariñoso y porque toda esa generación lo conocíamos a esa escuela como la escuela de Pampanito, con ese respeto profundo. Y claro, y dedicado sobre todo a esos niños grandes que hoy somos y también a estos niños y niñas que mi intención es esa, es que nosotros al leerlo, todo lo que estamos aquí al leerlo nos vamos a identificar con los poemas, pero que cuando se los paséis a los nietos, que es muy bonito, se los paséis a los nietos van a preguntar, o van a hacer muchas preguntas, abuela, abuelo, papá, estos eran los juegos que hacíais, así era en la escuela. Entonces ese es otro valor que yo quería darle como añadidura, ese valor de relación e intercomunicación que se iba a dar entre dos generaciones. Bueno, y ya con esta aclaración comienzo a leer varios poemas. Bueno, el juego de las chapas. Juego, tengo unas chapas con mucha puntería. Esa otra chapa me da suerte y alegría. Entonces, ¿y para qué entonces? No juego, que me la ganas toda. Juego si me la cambias por 5. Que no, que tengo 2 y tú tienes una. Una caja llena. Y mi una le gana a todas las tuyas. ¿Jugamos a la misma pared? ¿Que se acerca a la pared más que la tuya? No, al chivotazo, que a la puntería te gano. Y mi chapa se desliza más que la tuya. No, al hoyo, que es pequeño, y mi chapa se cuela mejor que la tuya. Entonces, ¿y para qué entonces? No juego, que me la ganas toda. O sea, tenía una chapa y el otro tiene una cajita. Y como valoraba tanto la suya, pues al final, bueno, ya se el juego de la comba. Niña bonita, ¿juega la comba? No juego, que me canso de dar la comba. La doy yo y te canto. La niña bonita no paga dinero. ¿Y por qué? Porque lo dice el banquero. Eres mi novia y ya lo sabes. No lo sé,
ni lo quiero saber. ¿Qué eres tú? Que tú eres marinero. Eso es lo que sé. Y mi padre no lo sabe. Soy marinero, sí. Vente conmigo a saltar las olas. No, que mi madre no sabe que eres marinero. Sí, vente. No, que me dejas sola esperando en el puerto. Niña bonita, ¿juega a la comba? No juego, que me canso de dar la comba. Bueno. Esta es la historia que nos contaba siempre los papás y los abuelos del niño que veía la luna redonda. Cuando aparecía la luna redonda, aparecía el abuelito allí dibujado. Entonces nos decía, de niño veía la luna redonda, tan cerca en el agua de la alberca. De niño veía la luna redonda tan cerca con mi manita. De niño quería atraparla en el agua de la alberca. De niño veía una luna redonda tan cerca y con mis manos, con mis bracitos de niño, quería abrazarla en el agua de la alberca. En el agua de la alberca. Y de entre mis bracitos de niño, la luna redonda se escapaba en el agua de la alberca. Y de entre mis manos, mi niño, la luna redonda nadaba en el agua de la alberca. Y de niño veía la luna redonda y al abuelo con su haz de leña. ¿Por qué en la luna redonda vivía el abuelo con su haz de leña? De niño me contaron la historia del abuelo con su haz de leña. Un día, el abuelo, cansado de los días, cansado el abuelo de cargar todos los días de su vida su haz de leña, robó el abuelo a la luna redonda. ¡Trágame Dios! ¡Trágame, por Dios! Luna redonda. Y la luna redonda, se lo llevó. Se llevó al abuelo con su haz de leña. El niño veía la luna redonda tan cerca en el agua de la alberca. El niño veía la luna redonda y a la abuela y al abuelo con su haz de leña.